Buenos días, soy Leandra, parte del equipo de Cinesan TV. Gracias a todos los que nos ven. El día de hoy tenemos el agrado de contar con la participación del abogado Lalo Choque, que forma parte del staff de especialistas de la consultora de Cinesan. Él es un profesional destacado, es egresado de la Maestría de Política, Gestión y Derecho Ambiental. Cuenta con una gran experiencia como especialista y supervisor legal en sectores como energía, electricidad, minería e hidrocarburos, en entidades tanto públicas como privadas. Es autor de diversos artículos sobre problemáticas medioambientales y además es conferencista. El tema de hoy es el plan de abandono parcial en lotes petroleros, por lo que queremos agradecerle su participación, ya que es de suma importancia tocar este tema y compartirlo con todos aquellos que nos ven. Buenas noches, abogado Choque, bienvenido. Buenas noches, Leandra. Muchas gracias por la invitación. Bueno, podríamos comenzar explicando un poco de qué es el plan de abandono parcial. Claro que sí. Fíjense, el plan de abandono parcial, más conocido como PAP, eh, se dice que es parcial porque está, digamos, en contraposición con el otro plan, que es llamado plan de abandono, por el cual se abandona la totalidad de instalaciones dentro de un lote petrolero. En este caso, el plan de abandono parcial, lo que va a buscar en concreto es justamente dar por concluido una parte de las instalaciones del lote, ¿no? Una instalación, una parte del lote o determinadas actividades de hidrocarburos. Entonces, es parcial justamente por eso, ¿no? Recae sobre una parte del lote petrolero. ¿Y, cu Así es, estimada. ¿Y cuándo es que se debe presentar este plan de abandono parcial? Ah, perfecto. Fíjense, el tema del PAP o Plan de Abandono Parcial tiene básicamente, según la reglamentación peruana, dos situaciones. Una primera, que es justamente cuando de forma voluntaria el titular de operaciones, el operador del lote, decide, valga la redundancia, voluntariamente abandonar parte de su instalación o parte del lote. Esa es la primera. Y tenemos una segunda en la cual el titular, bueno, lo hace no porque sea voluntario, sino porque cae en el supuesto de la norma. Entonces, cuando cae en el supuesto de la norma, esto se vuelve, digámoslo así, obligatorio. La norma establece dos condiciones que deben cumplirse justamente para que esto sea una obligación de parte del titular. La primera es que la instalación sobre el cual se va a recaer el PAP tiene que estar inoperativa. Esa es la primera, la inoperatividad de la instalación. Y la segunda condición, de acuerdo a la normativa, es justamente que esta inoperatividad supere el periodo de un año. Entonces, tenemos dos condiciones, inoperatividad y el tema de que supere el año. Así es. Ya, usted nos menciona unas condiciones, sin embargo, ¿existe alguna excepción para no tener la necesidad de presentar un PAP? Claro, fíjense, es un tema en realidad en la actualidad que se discute bastante con la autoridad de fiscalización, es un tema que por lo menos al estado actual de las cosas ya tenemos ciertos criterios. Sin embargo, es un tema que todavía falta bastante, digamos, afinar, ¿no? Pero vamos a ver por lo menos tres condiciones que considero, a mi criterio, a mi juicio, que caen como excepciones a esta regla. Les decía que si se cumple la condición de inoperatividad y de que supere el periodo de un año, la norma te obliga justamente a presentar un PAP a la autoridad de certificación y bueno, luego de ello pues corresponde la ejecución. Pero fíjense, la primera pregunta que hay que hacernos para responder esto es, primero, ¿sobre qué tipo de instalación debiera recaer un PAP, ¿no? Si pensamos solamente en un lote petrolero en el cual las instalaciones son diversas, son una cantidad
muy alta y diversas entre sí. Tenemos de repente los pozos, los oleoductos, los gasoductos, tenemos los quemadores, tenemos los equipos, y así podríamos ir mencionando una cantidad de instalaciones, ¿no? Entonces, ¿sobre cuál de estas instalaciones debería recaer el PAP? ¿Sobre todas? ¿Sobre un grupo en particular? Entonces, bajo justamente esta pregunta, lo que hacemos es justamente revisar cómo se viene interpretando a nivel justamente de instancias o autoridades estatales, ¿no? Y bueno, hemos podido revisar una resolución que viene del año 2018. Esta resolución es la resolución 280-2018 OEFA-TFA, que es una resolución emitida por el Tribunal de la OEFA, sometido justamente sobre este caso, ¿no? ¿Y qué dice esta resolución? Bueno, la resolución analiza un caso en el cual se le imputó a la empresa de tener que presentar un PAP por determinadas instalaciones, ¿no? ¿Y cómo resolvió este caso el tribunal? Bueno, el tribunal dijo que la aplicación o la obligación de presentar el PAP, perdón, debe recaer sobre la locación como tal y no sobre cada activo que la compone. Es decir, el tribunal se centró justamente en un área que comprende determinados activos, y no es que sea la obligación por cada tipo de activo, ¿no? Fíjense que hay equipos en verdad dentro de un lote muy menores, y si pensamos que el PAC aplica para todo, pues hay equipos muy pequeños en los cuales de repente el certificador no va a sentirse, no va a ver razonable que se presente por estos un Claro. PAP, ¿no? Entonces, lo primero es justamente esta delimitación que nos parece importante, ¿no? Esta delimitación del tribunal que hace sobre qué tipo de instalación debe recaer un PAP. Esa es la primera. Una segunda limitación a esta obligación de presentar un PAP Ujú. es justamente la que está puesta en la propia reglamentación. Y la reglamentación te dice que cuando se hace una comunicación de retiro, tanto de equipos como de materiales, no se requiere la presentación de un PAP. De hecho, que no lo dice de forma expresa, esto lo traemos a colación justamente a partir de los procedimientos del tribunal, justamente esta 280 que mencionaba hace un momento, Ujú. también precisa que ante la obligación de presentar un PAP por la inoperatividad de un año, de más de un año, corresponde una excepción, justamente esta, la excepción de los retiros. Entonces, tenemos un segundo caso en el cual no aplicaría la presentación de un PAP. Y vamos justamente a un tercer caso, que ya no va tanto a la instalación en sí, sino va al tema del periodo, porque la norma ya puso de que un año como máximo de inoperatividad y corresponde la presentación del PAP en instalaciones de hidrocarburos. Sin embargo, existe una excepción que va vinculada a que cuando se comunica la suspensión de actividades, este periodo de un año no sería aplicable. Es decir, en otros términos, la instalación puede superar el periodo de un año y no estaría obligado a presentar un PAP. Obviamente, como les digo, con la atingencia de que siempre que se ha hecho la comunicación de suspensión de actividades, ¿no? De hecho, que la pregunta aún queda todavía suelta porque alguien diría, ¿no? Y entonces, si comunico la suspensión de actividades, ¿cuánto tiempo puedo tener inactivo o inoperativo un activo, una instalación? Claro. Bueno, la norma no establece un límite temporal, por lo cual se interpreta que podría sumarse un periodo bastante extenso, ¿no? Hasta ahí, porque en realidad, pues, como les menciono, la norma no establece un límite y bueno, todavía no tenemos un procedimiento
muy concreto de cómo se podría delimitar también este periodo en el caso de la suspensión. Entonces, para resumir, porque esto ha sido un poquito extenso, Ujú. tenemos tres casos, ¿no?, de excepción para el PAP. El primero, que no debería recaer sobre todas las instalaciones, sino sobre áreas específicas que involucren determinados activos o instalaciones. Lo segundo, no aplica cuando he hecho una comunicación de retiro sobre equipos y materiales. Y tercero, tampoco aplica cuando ya he hecho la comunicación de suspensión de actividades de forma previa. Entonces, en esos casos no sería necesario la presentación de un PAP. Así es, estimada. Aquí tenemos dos autoridades, ¿no?, que tienen momentos en los cuales participan, ¿no? Fíjese, ¿cómo sabemos que un activo se encuentra inoperativo? Pues para ello tenemos una autoridad, en este caso de supervisión o fiscalización, que justamente hace labores de revisar, de verificar, de supervisar, de inspeccionar dentro de las obligaciones legales existentes en el marco regulatorio peruano. Si, por ejemplo, existen instalaciones inoperativas, entonces existe una autoridad que verifica si un activo se encuentra o no inoperativo. Claro. Entonces, si se verifica en un lote una instalación inoperativa, ¿no?, llámese, por ejemplo, una batería, una locación está inoperativa, entonces lo que sigue justamente es verificar o determinar el periodo de inoperatividad, ¿no? Entonces, se hace una investigación. Entonces, esta investigación, al concluirse, arroja que supera el año de inoperatividad. Entonces se cumplen las dos condiciones y por lo tanto se ordena mediante un mandato, una medida administrativa, que se presente justamente el PAP. Entonces, bueno, se determinó que se ha cumplido con las condiciones, entonces cae en el supuesto de la norma, entonces corresponde justamente la presentación de un PAP. Entonces, lo que va a hacer justamente el titular, el operador, es lógicamente acatar el mandato y justamente presentar un PAP. Entonces, la primera etapa es la etapa de la autoridad de fiscalización. La segunda etapa es la etapa de la autoridad de certificación. Esta tiene que pasar por el procedimiento de aprobación justamente y digamos, la certificación, esta resolución que siempre recibimos al final, en la cual dice aprobar el plan de plano parcial de la instalación, no sé cuántito. Entonces, tenemos un segundo momento con el certificador y finalmente tenemos un tercer momento que es justamente la verificación del cumplimiento del PAP, ¿no? Y entonces, nuevamente, ¿interviene quién? Bueno, interviene pues la autoridad de fiscalización. Entonces, la certificación y el PAP justamente establece una serie de acciones, una serie de medidas, ¿no?, muchas de esas vinculadas a evitar, a corregir o a mitigar impactos en justamente la ejecución del PAP. Entonces, para ello, la autoridad de fiscalización se va a encargar de que se cumpla, ¿no? Con el plan en mano, verifica si cada obligación que el titular tiene estipulado en el PAP, ya aprobado, se cumpla, ¿no? Entonces, tenemos tres momentos. La primera, un momento en el cual se encuentra, se verifica la inoperatividad, perdón. Es un segundo momento en el cual se presenta al certificador el PAP, y un tercer momento justamente que va referido al cumplimiento de las obligaciones que se han puesto en el PAP, ¿no? Es un poco las autoridades que intervienen en este caso. Y ahora, ¿existen mecanismos de participación ciudadana en la aprobación de un plan de abandono parcial? Bueno, sí existen, de hecho que es un tema en realidad que me parece que está todavía en desarrollo. Dentro de los paneles, perdón, de los PAP, como que sí existen mecanismos de participación en el cual, digamos, el área de influencia del proyecto o los grupos de interés participan, ¿no?, en este mecanismo, ¿no? ¿Cómo participa? Pues cuando se presenta un PAP, el certificador lo que normalmente establece es que se curse una copia de este el documento, el expediente que se ha presentado a la autoridad,
que se curse una copia a quienes, a las autoridades locales y también a los líderes locales, ¿no? Entonces ellos tienen acceso a una copia, ¿no? Esos cargos de la presentación de que ya han recibido y tienen conocimiento de la existencia de este plan, que actualmente en ese estado se encuentra todavía en evaluación, en revisión, en análisis, pues tienen conocimiento de este primer plan, los cargos se remiten nuevamente a la autoridad de certificación y posterior a ello, eh, justamente la autoridad va a ordenar mediante unas publicaciones en diarios, por ejemplo, el peruano, el oficial del peruano, y uno de mayor circulación en la zona, en el cual se publica una nota muy concreta del proyecto. Y sobre los actores tienen la oportunidad de hacer comentarios o también de hacer justamente observaciones que correspondan, ¿no? Entonces, este es un mecanismo, digámoslo así, medio escueto, pero es lo cómo se viene trabajando en la práctica. Entiendo que todavía no existen lineamientos para la participación ciudadana dentro de un PAP, pero incluso he visto por ahí que hay proyectos para que se pueda implementar, ¿no? Pero eso sería cómo se actúa en el tema de la participación ciudadana en los PAP. Bueno, gracias, abogado. Con eso podemos decir que hemos concluido las preguntas. Gracias por su participación y antes de cerrar, como siempre, dejamos una noticia que nos ha llamado la atención y en este caso es que en Argentina se halló restos de lo que podría ser el dinosaurio más grande que haya habitado la Tierra. En este caso se trata de un titanosaurio perteneciente a la familia de los saurópodos, los que son de cuello extremadamente alto y cuya presencia se da mayormente en América del Sur. Y bueno, nada, gracias otra vez por participar. Su participación ha sido bastante Muchísimas gracias, fructífera, gracias. bastante fructífera y nos ha ayudado a resolver bastantes dudas. Un saludo a todos aquellos que nos ven y nos siguen desde Lima, provincias e incluso desde el extranjero. Y bueno, conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias. Luego, gracias.